Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. A ver, vamos a acomodar. Hoy estamos enfrente del balcón. No estamos desde el balcón, estamos enfrente del balcón. No sé cómo se ve. Hay libertad en Jesucristo. Buenas tardes, buen día a todos los que están allí. Vamos a escuchar esta música ahora. Y bueno, ahora les damos la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando del tema creyente. ¿Cómo puedes enfrentar la frustración que produce el pecado en tu vida? Porque muchos creyentes se ven frustrados, muchos se alejan del Señor porque se sienten en culpa, sienten remordimiento. Y el acusador de nuestros hermanos, el diablo y su séquito, utilizan estas cosas para desalentar a muchos. Le doy la bienvenida a mi padre, el pastor Alberto. Buenas noches, buenos días a todos. Entre tanto que se van agregando, tengo distintas personas que ya han hecho pedidos de oración. Entonces vamos a decirles una vez más que si ustedes desean compartir algún pedido de oración, sea en modo público o anónimo, pueden pedirlo, nosotros no diríamos el nombre si ustedes quieren, pero más que nada lo que queremos es promover el hecho de que la iglesia, el pueblo de Dios, unido en todo el mundo, porque hay gente de todo el mundo, de distintos lugares del mundo, digamos, que nos miran, desde Argentina, desde España, que nos siguen, que son fieles a este ministerio, y esperemos que ustedes mismos puedan prolongarlo, es decir, invitando a otras personas, compartiendo en sus muros, haciendo ustedes mismos videos en los cuales se promueve la oración y la sana doctrina. Damos la bienvenida a todos. No sé si está saliendo en vivo. A ver. Vamos a ir a Iglesia ABC. No se me carga. Sí, estamos en vivo. Ahí está, ok. Perfecto. Estamos controlando que esté todo funcionando. Si hay personas conectadas, por favor pueden poner un pulgar arriba o escribir sus pedidos de oración. También pueden contarnos qué están haciendo ahora. ¿Qué estarán haciendo, no? Sí, exactamente, porque acá ya es el anochecer, ¿no? Y quizás en otros países tenemos otros horarios, quizás están comiendo, quizás están haciendo distintas cosas del hogar, ¿no? Así que tomando mate. Una torta frita en Argentina, que hace un poco de frío. Bueno, ahora quizás ya empezó a salir el calor. O allá en la zona de Estados Unidos, en Texas, quizás estén por comer, ¿no? Por almorzar. Así que mándenos un pequeño comentario. Damos el bienvenido a las personas que se van conectando. A ver si nuestra ayudante se ha quedado sin batería. Entonces, puedo usar el mío, Génesis. Puedo usar este. Y bueno, les agradecemos estar ahí con nosotros. Pueden ir pidiendo sus pedidos de oración. Yo tengo algunos, por ejemplo, nuestra hermana Sara Molinaro nos ha pedido oración por los creyentes que están siendo asesinados por su fe en Nigeria, por los creyentes perseguidos en Nigeria, podríamos decir en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente ahora hay una persecución contra los hermanos y hermanas en Nigeria. Te damos la bienvenida, Danisa. No sé qué está aquí. Ops, se cayó. Esto es radio en vivo. Estamos organizándonos. Muy bien. Ahí está, ahí volvemos. Ok. Son los gajes del oficio esto, ¿eh? A ver ahora cómo se ve. Hola Becky. Alguien que está despertando de su siesta. Ahí Danisa, ok. A ver si ahora nos ven mejor. Puede ser ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, hoy estamos desde enfrente del balcón. Podríamos decir desde la pieza del pastor. Estamos en el interno hoy. Así es. Así no tenemos problemas de que nadie pueda... hola Becky, gracias por saludar. Bienvenida. Entonces estaba diciendo, me pidieron oración por los creyentes perseguidos en Nigeria. También la hermana Heidi me pidió oración por su ex marido. Él vive en Colombia, él vive en Cartagena de Indias, una hermosísima ciudad colonial, pero él está abandonado a sí mismo y a su vida, a su pasado, en drogas, viviendo por las calles.
y su hija y su ex esposa están aquí, y ahora su ex esposa se ha convertido al Señor hace algún tiempo, y ella siente el deseo de que pueda haber personas que compartan con él la fe. Entonces, ella me escribió algo que les voy a leer para que sepan. A ver, aquí tengo lo que escribió. Fíjense, dice así: esta persona vivía de sus canciones y artesanías trabajando en las noches en los establecimientos. Ahora se encuentra casi postrado en la calle con una hernia inguinal del tamaño de una pelota de tenis, tan grande como la muñeca de la mano, muriéndose del dolor y la desnutrición. El flagelo de la droga lo atrapó y duerme en cualquier andén. Y sé que algunos de los que me están escuchando ahí, porque lo sé, porque me han escrito, han tenido también problemas con la droga. Y fíjense, algunos de ustedes, cómo la gracia del Señor los ha librado, y deseamos que también a esta persona el Señor lo llame en su gracia. Tenemos que orar por él. Por el estado de gravedad de su hernia está muy deprimido. No se baña, huele mal, no tiene aliento de comer y anda encorvado del dolor. Por tal motivo ya no le permite ni siquiera entrar a los establecimientos donde él entraba a cantar, por el aspecto que tiene. La hermana de él dice: quisiera tocar sus corazones, a ver si entre las personas que conocen puedan saber de alguna fundación ahí en Cartagena de Indias, en Colombia, que lo pueda recoger y lo ayuden operándolo y dándole un poco de amor en sus últimos días, y se pueda recuperar de su enfermedad si esa es la voluntad de Dios. Además, sobre todo, oramos por su salvación. Oramos que he estado contactándome con algún hermano, con Roger Barcarce, que él es de Cartagena de Indias. No sé si alguien de los que está ahí, que al final llegará a este video, sea de esa zona. Pueden ponerse en contacto conmigo, porque estamos orando que alguien, algún hermano, algún pastor, algún misionero, algún siervo del Señor pueda ir a compartirle el Evangelio. El nombre de él es Oscar Mesa, para orar por él. Oremos por su salvación, la salvación de su alma. Seguimos orando también por todos los hermanos, todas las personas que tienen familiares no creyentes. Y si ustedes quieren agregar peticiones de oración, no sé, de Estados Unidos teníamos peticiones de oración, de Argentina. Sí, en Estados Unidos, en la iglesia de Keddie, comenzarán este domingo reuniones en español, y ahí está mi hijo con mi nuera sirviendo ahí en la iglesia de Keddie, y eso es una gran empresa para ellos, de poder ganar almas de los hermanos latinoamericanos que están en esa zona de Texas. Así que les recuerdo de orar por ellos, por las reuniones en español que serán este domingo 16, distintas reuniones. Habrá reuniones a la mañana, a la tarde, orar por ellos. Era una iglesia mixta que ahora en la misma iglesia van a tener reuniones en español separados de las de inglés, no con traducción simultánea, sino ya separado. Entonces un compromiso mayor, que el Señor esté tocando los corazones, esté guiando allí la predicación de la palabra. También de Argentina. También de Argentina. De Argentina tenemos que orar por la hermana Silvia. Por la hermana Silvia, ella está bastante enferma, está siguiendo una quimio y tiene un buen espíritu, pero hay que orar por ella para que el Señor guíe a los médicos y guíe a ella. Y hemos recibido una muy buena noticia de nuestro hermano Carlos Viviani, que él ha estado muy enfermo y hoy me ha mandado la fotografía que estaba saliendo del hospital, y él, digamos, nos hizo un chiste, dice: acá están los dos viejitos saliendo del hospital. Entonces está él con su esposa saliendo del hospital de ahí, de cerca de Udine, y también la esposa la operaron de una hernia. Y así que agradecemos al Señor porque este hermano estuvo muy enfermo y ahora se está recuperando muy bien. El Señor lo ha guiado en todo. Carlos Viviani y su esposa Liliana. Después también tu primo, que fue operado. Mi primo, sí. Habíamos orado por él. Se llama Carlos Chengarle. Él vive en Buenos Aires
y ha estado operado. Él había solicitado de orar por él, habíamos pedido oración en las iglesias y gracias a Dios él ha salido bien de la operación y se está restableciendo. Así que agradecemos al Señor por eso, por Carlos Sengarle. Si tienen una virome o una lápiz, una lapicera, apúntense para poder orar también. Y damos la bienvenida a Vitelma también, que está con nosotros ahora. Pedimos oración también por su familia. Tenemos un pedido de oración de nuestra hermana Becky, que su padre viaja a La Paz para una conferencia, va a ir a predicar. Así que estemos orando por el viaje y también por la conferencia, ¿no? Él es un evangelista itinerante en Sudamérica, Pablo Lavalle, pueden buscarlo en Facebook. Oremos por su ministerio, él va por las escuelas, va por las cárceles, hace campamento en cárceles. Oremos que el Señor le guíe en la predicación del mensaje del Evangelio, y pronto estará también visitándonos con nosotros, predicando un par de veces en nuestra iglesia, así que estamos felices de que él venga. Amén. Oramos por la familia de Vitelma, como cada miércoles, oramos por los familiares de las personas de nuestra iglesia que no conocen al Señor, por sus problemas espirituales, que el Señor en algún modo les vaya apretando para que ellos puedan venir hacia Él, que Él los llame, ¿no? Amén. Y que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios y que así los hermanos y los no creyentes puedan ver que nosotros deseamos amar y que amamos con nuestras vidas al Señor. También recordar en oración al hermano Esteban. El hermano Esteban está en Medellín, Colombia, Medellín, y está sirviendo al Señor ahí en distintas iglesias. También debemos recordar a él. Amén. Sé que estuvo en la conferencia, que el Señor lo está guiando, que está viendo una realidad muy interesante allí en Medellín, cómo las iglesias de sana doctrina se están multiplicando y creciendo. No se olviden también de orar por Cecilia, por sus temas de papeles que ella está concluyendo, que todo pueda salir bien, así ella ya puede estar tranquila aquí trabajando y restando aquí con su familia. Oramos por ella. Amén. Oramos también por los familiares de Heidi, que nos han pedido oración, por ellos, Señor. Y también vamos a orar, no sé si tienen más pedidos, por favor pásenlo, que Génesis nos va a ir dando. Estamos dando la bienvenida, yo sé que muchos todavía no están conectados porque generalmente iniciamos más tarde. Hoy hemos iniciado un poquito antes. Quédense con nosotros, vamos a iniciar a orar y después, como dijimos antes, vamos a hablar de la frustración que produce el pecado en nosotros, los creyentes, y cómo eso muchas veces nos bloca. Hay un amigo, más que amigo es un hermano, ¿no? Allá en Italia, y él ha tenido muchísimas dificultades en toda su vida, ¿no? Desde las drogas hasta un montón de problemas. Y él decía que él cada semana comenzaba la semana pensando que sería una semana de victoria y al final de la semana era una semana terrible en cual había perdido su partida con el pecado. Y queremos hablar de eso, porque eso lo llevó a dejar de lado el Evangelio, a dejar de lado la soberanía de Dios, a dejar de lado lo que Dios tenía para él. Y sabemos que el pecado se combate. Si bien el que venció el pecado es el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que vivir en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, y tenemos una lucha constante con el pecado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así es. El problema es que nosotros, los creyentes, sabemos que el problema de nuestro pecado ha sido resuelto, definitivamente. Y yo creo que cuando tenemos dudas, cuando tenemos, digamos, situaciones que nos desalientan, tenemos que buscar en la Biblia cuál es la verdad bíblica que responde y que nos tranquiliza sobre esa situación. Y hoy vamos a ver que hay una verdad bíblica fundamental, que nos ayuda a enfrentar el problema de la frustración por el pecado. Entonces, le damos la bienvenida a los que se están conectando ahora.
Sé que hay muchos que se están conectando. Yo estoy aquí compartiendo también en distintos grupos, a ver si algunos los ven. Y bueno, damos la bienvenida a todos aquellos que están conectando, a Marlene, que está saludando. Veo acá un poquito, ¿no? No sé, otro ahí, ¿quién es? María Ángeles, puede ser, sí. Damos la bienvenida a todos. Y bueno, estamos ya, tenemos una lista ya bastante grande de pedidos de oración. Por favor, hagan los suyos. Esto simplemente es para poder presentarlo en un modo comunitario. Nosotros dijimos que la oración también, además de ser un deber personal de cada creyente, también es algo que se debe hacer como iglesia. Cuando Jesús oró el Padre Nuestro, lo oró en plural y estaba enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, cómo orar. Nosotros queremos también orar singularmente, porque eso agrada a Dios. La Biblia enseña que debemos orar sin cesar, en cada momento, por cada situación, recordándonos a nosotros mismos y demostrándole a Dios que sabemos que Él está en control de todo. Y también sabemos que debemos orar colectivamente. La iglesia primitiva y la iglesia en el Nuevo Testamento y el pueblo de Dios siempre se ha reunido también a orar en modo colectivo. Vemos a los apóstoles que estaban en el aposento alto orando. Exactamente, el ejemplo mayor lo tenemos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Dios el Hijo, que Él podía hacer todo, que no tenía límite en cuanto a su potencia, a su poder, que Él se limitó a orar al Padre y hacer la voluntad del Padre. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es oración. Digamos, oración es comunicarse con Dios, estar en contacto con Dios y buscar en Él cuál es su voluntad. Porque inútil que nosotros nos presentemos al Señor buscando hacer la voluntad nuestra. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, tal como hizo el Señor Jesucristo. A veces la voluntad de Dios es negativa del punto de vista humano para nosotros, pero siempre sabemos que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, así que tenemos que tener fe en eso. Amén, amén, amén. Seguramente Él quiere el bien de sus hijos y esto nos tranquiliza. La soberanía de Dios, como dijo Spurgeon, es la almohada sobre la que tenemos que descansar los creyentes. Aquí me escriben también que mañana nuestra hermana amada María Ángeles tendrá estudios del corazón. Así que estemos orando que no encuentren nada malo, que todo esté bien, y si hay algo que corregir, que sea corregible y fácilmente corregible. Que el Señor pueda ser glorificado a través de estos estudios. Vitelma también pide por favor de orar por una situación que no puede escribir, pero que oremos por sus familiares. También piden oración por los pastores de nuestra iglesia, y yo diría por los pastores de cada una de la iglesia, de los que están allí. Muy importante orar por los pastores, porque sabemos que los pastores tenemos una responsabilidad muy grande, seremos juzgados mayormente, y necesitamos también nosotros ser ministrados para ministrar. Y también por los enseñantes de nuestra iglesia, claro, y los enseñantes que estarán mirando aquí, que comparten la palabra del Señor. Bueno, ¿qué te parece, papi, si empezamos a orar? Sí. Yo ahora les hago un resumen de lo que tengo aquí, allí. Tenemos por los creyentes perseguidos, me pidió Sara Molinaro, de Nigeria y en África, en todo el mundo. Por el ex marido de Heidi, que está en situación de calle y de drogadicción, casi pronto a la fin de esta vida terrenal, que pueda conocer a Jesús como Salvador, que el Señor en algún modo mande un siervo suyo y abra su corazón. Por Silvia Papucio, por su enfermedad, que el Señor la sane, la bendiga, la guíe. Agradecemos por la respuesta a oraciones, por que salió bien la operación de Chingarle y también de Carlos Viviane. Pedimos por el papá de Becky, por su viaje a la conferencia y por la conferencia, por la familia de Viterma, por Diego y Cecilia, por la familia de Viterma en Colombia, por el hermano Esteban, por María Ángeles, su estudio del corazón, y también sabemos que Marlene había pedido también oración por sus hijos y sus familiares en Colombia. Entonces vamos a comenzar a orar. Los que estén allí atrás, por favor, oren con nosotros. Y si hay cosas que no pueden compartir, ustedes mismos pueden presentarla al Señor. Es hermoso cuando la oración del pueblo de Dios llega como un aroma de olor fragante, dice la Escritura, delante de Él. Así que comenzamos. Gracias, Marlene, por agradecer por este ministerio. Es solo algo
para que podamos estar en comunión aún en el éter, virtualmente. Si quieres comenzar vos, papi, acá hay más o menos un resumen. Si alzo la vista mientras estoy orando es para leer. Nosotros a veces la abrimos Biblia. los ojos y todo, no se preocupen, la oración es el corazón arrodillado, no importa la postura del cuerpo, ¿no? Claro, una postura de reverencia, pero es nuestro corazón y nuestra mente arrodillados delante del Señor. Yo Bueno, escribí Génesis y vos podés borrarlo si querés. Sí, vamos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Sabemos que tenemos la guía de tu Santo Espíritu y sabemos, Señor, que venimos antes que nada a agradecerte todo. Te agradecemos este ministerio que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos, Padre, por todas tus bendiciones, materiales y espirituales. Sabemos, Señor, que tú nos has dicho que tú nos has llamado y nos has dicho que tenemos que ser testigos tuyos, Señor. Y por eso, como testigos tuyos, como hijos tuyos, venimos a ti, Señor. Y venimos a ti a agradecerte cada cosa, Señor. Desde las cosas más simples hasta las más complicadas, Señor. De las cosas más chiquitas hasta las más grandes, Señor. Sabemos, Padre Santo, que todo lo que tú nos das es grande, Señor. Pero queremos magnificarte, Señor, y queremos hacer ver, Padre Santo, que no se nos escapa nada, Señor. No queremos que se nos escape nada, porque queremos agradecerte todo. Queremos agradecerte, Padre, aún del momento que podemos alzarnos a la mañana y poder ver, Señor, la naturaleza que tú has hecho, Señor. De poder hacer las cosas que vienen a la mente nuestra, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, la salud. Te agradecemos, Padre Santo, la comida, la bebida. Te agradecemos, Señor, los medios que tú nos has dado para movernos, para poder ir a nuestros empleos. Te agradecemos, Señor, tu santa palabra, la Biblia que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por tu amado Hijo Jesucristo que tú nos has dado como Señor y Salvador. Y te agradecemos, Padre Santo, por tu Santo Espíritu que nos has dado como regenerador y santificador. Amén. Y Padre Santo, tenemos muchísimos hermanos y personas que en este momento nos están viendo y que han solicitado, ellos tienen el pensamiento tanto de ellos en sus familiares, Señor, en sus familiares que todavía no son salvos, Señor. Tienen sus pensamientos en su familia, familias que el mundo ha convertido en vez de vencedores, como tú nos has convertido a todos los que somos en Cristo, el mundo lo has convertido en perdedores, Señor. Y ellos piensan, Señor, que son vencedores, pero están perdidos, Señor. Y hay tantos hermanos que están pensando en su familia, en sus amigos, en sus compañeros, en personas con las cuales tienen que convivir, tienen que vivir. Me dijeron algunos hermanos, es muy difícil un creyente vivir con su familia incrédula, y lo creemos, Señor. Pero estas hermanas están orando a ti y quieren que oremos por ella. Por eso, Padre, tenemos que agradecer, Padre Santo, como tú has hecho salir bien de la operación a Carlos Chengarles, Señor. Quizá él nos está viendo de Argentina y te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo, lo ayudes y que él y su familia conozcan a Cristo, Señor. Te pido también por Carlos Viviani y Liliana, su esposa, para que tú, te agradecemos por ellos, Señor, para que tú los estés ayudando en todo a recuperarse totalmente, Señor. Pero te agradecemos porque sabemos que tú lo has guiado de una manera esplendorosa, Señor. Y te pido por los que están enfermos, te pido, Señor, por nuestra hermana y amiga Silvia de Argentina, para que tú la cures, Señor. Te pido también, Padre Santo, que tú estés ayudando al ex esposo de Heidi, para que tú le mandes, Señor, a él, ahí en Colombia, en el lugar donde está, que tú le mandes un siervo tuyo, Señor, para que le predique tu palabra, aún en este momento final, se puede decir, para que él reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Amén.
y Sí, pueda ser salvo, Señor. Te pido también, Padre Santo, por la hermana Vitelma, Señor, por toda su familia y por todos los inconvenientes que ella tiene, Señor. Sabemos que ella es una fiel sierva tuya, Padre Santo, y ella busca la salvación de toda su familia. Señor, te pido por ella y por la salvación de toda su familia. Te pido también por María Ángel, Señor, que está con dificultades de salud. Te pido para que tú la ayudes a poder hacer los estudios mañana y que todo salga bien para ella, Señor. Ayúdala a ella, a sus hijos, a su esposo también. Te pido también, Padre Santo, por la iglesia de Kedi, Señor, para que tú estés ayudando a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos ahí en esa iglesia, en las reuniones en español, Señor, para que sigan ganando almas para ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por esas reuniones, que tú estés mandando las personas para que escuchen tu palabra, puedan ser evangelizadas, puedan ser bautizadas y discipuladas, Padre Santo. Te pido también por otras hermanas, a Patricia. Te pido por ella, Señor. Te pido por su familia, por su hijo, Señor. Por la salvación de su hijo, de su marido. Te pido, Padre Santo, que tú le ayudes a ella, que le ayudes, Señor, y le des fuerza en todo y pueda seguir adelante, Padre Santo. Te pido también por Marlene y por Héctor, para que tú los estés ayudando. Sabemos que ellos son fieles siervos tuyos que quieren hacer tu voluntad. Y te pido por su familia. No sabemos si su familia, algunos de ellos no son salvos todavía, o si son salvos y no están andando de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos por ellos, Señor. Te pido también, Padre Santo, por los enseñantes. Te pido por los pastores, para que tú nos estés guiando, Señor, a que podamos anunciar tu palabra, que podamos anunciar, Padre Santo, tu palabra sin ningún tipo de dificultad, Señor. Sabemos, Padre, que hay hermanos que están siendo perseguidos en distintos países, sobre todo de África. En especial, te pido, Padre Santo, por Nigeria. Padre Santo, te pido que tú estés guiando. Ahí sabemos que hay una serie de etnias, Señor, que se combaten entre sí, pero Padre Santo, sabemos que hay muchos hermanos que son de distintas etnias, pero son todos hermanos, Señor. Ayúdalos, ayuda a toda tu santa iglesia perseguida, Padre Santo. Y dejo, Señor, al pastor Mirko para que siga con los distintos pedidos de oración, Padre Santo. Señor, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Guíanos en todo. En nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Amén, amén. Me uno, Señor, repito en mi corazón todas las peticiones que mi Padre ha hecho, y me uno, Señor, también exponiendo otras cosas que los hermanos y hermanas han pedido en oración. Amén. Y queremos compartir como un cuerpo, el cuerpo de Cristo en toda la tierra, Señor. Pedimos por el papá de Becky, por Pablo Lavalle, Señor, que tú lo bendigas en el viaje y lo cuides y les des sabiduría y lo guíes ahí exponiendo el Evangelio en La Paz, Señor, y en la conferencia, y que lo estés cuidando en el viaje. Te pido, Señor, por Diego y Cecilia, por todas las cuestiones que ya están terminando, por el permiso de ella, que ya pueda salir sin problemas, sin dificultad, que tú los bendigas, Señor. Por Sabrina también y su vida, por Ezequiel, también por el hermano Esteban, que está en Medellín, que tú lo estés bendiciendo, guiando, que pueda hacer luz y pueda ministrar y pueda también ser ministrado, Señor. Que tú cumplas cada propósito por el cual tú lo has llevado allí. Por María Ángeles, por sus estudios de corazón mañana, Señor. Por favor, por ella te pedimos, Señor. Te pido por Marlene, su familia, también por la familia de Danisa, Señor, la salvación de ellos. Que tú la bendigas en su iglesia, que la ayude a hacer luz allí en Rafaela, en Argentina. Te pido por el trabajo de mi prima Celeste, Señor. Gracias que tú estás obrando potentemente en su vida, en su corazón, en su familia, Señor, que ella pueda ser una luz, que su vida pueda ser evidentemente cambiada como lo está haciendo, que pueda perseverar, Señor, por el Espíritu Santo que está en ella, que ella pueda perseverar, Señor. Gracias que la has librado de esas cadenas que tenía del pasado, y te pido porque tú ahora
la ayudes a ser de verdad, no solo internamente como lo es, si está en Cristo, una nueva criatura, sino también externamente, que su hogar pueda ser bendecido, sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad, su compañero, Señor, y que tú le proveas de un buen trabajo para que ella pueda continuar a expandir su casa, Señor, sus tiendas, que tú le proveas un buen trabajo, Señor, para que ella pueda tener una buena entrada, para también glorificarte, Señor, en su vida, con los suyos, Padre. Te pido por su amiga, por esta mujer que se llama Mónica, Susana, perdón, Susana Graneros. Sí, por favor, te pedimos por Susana Graneros, que tú la ayudes primeramente espiritualmente, que abra sus ojos, que pueda ver el Evangelio de Jesucristo, la luz gloriosa de Jesucristo, lo único que puede salvar su alma y cambiar su vida, y que también, como consecuencia de ello, también su casa pueda ser bendecida, su hogar, su familia, y también por sus problemas económicos que tú conoces, Señor, que tú sabes, ningún otro sabe, sino solo ella y tú, Señor, que tú proveas para sus necesidades, Señor. Sabemos que tú eres un Señor que te cuidas del alma primeramente, pero también te cuidas de cada una de las necesidades de tus hijos y de tu pueblo. Y te pedimos que tú obres potentemente en ella y en su vida. Te pido también por la sanidad de Silvia, por los creyentes perseguidos que antes pedíamos, por el ex marido de Heidi, Señor, por todas estas cosas, Señor, que tú conoces, y por todos los pedidos que están en el corazón de las personas que quizás verán este video luego, más tarde, o que no se atreven a comentarlo, Señor, por la iglesia en Ketty, por este inicio de la iglesia hacia los latinos en español directamente, orientados, que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo, muchos otros que ya son creyentes puedan servirte más y mejor, glorificarte con su vida, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da de servir, de ministrar, Señor, de ser ministrados, Padre, de poder estar en conjunto a través de estos medios de comunicación. Es maravilloso que desde mi pieza pueda estar orando con hermanos y hermanas de todo el mundo, Señor. Vamos a estar en unión, vamos a estar en compañerismo, en comunión contigo y entre tus hermanos y hermanas, Señor, entre tus hijos e hijas, Señor. Gloria a ti, Padre. Guíanos ahora en todo lo que hagamos y digamos en esta hora, en el resto del tiempo, en este tiempo juntos, Padre. Y si hay más pedidos, tú los conoces, Señor, que tú puedas responder. Si alguna cosa nos olvidamos, Señor, por favor, tú las conoces, Señor, por los cristianos en Suiza, por su trabajo, Padre. Sabemos que es difícil aquí para los extranjeros, hijos tuyos, que no conocen bien la lengua, la cultura, conseguir un trabajo, por favor, que tú nos ayudes, a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, proveas un buen trabajo, un trabajo que la deje libre los domingos y los días en horario para que puedan servirte también, Señor, y un buen trabajo bien remunerado para poder mantener dignamente, sin problemas, sin dificultades a sus familiares, Padre. Te pido también, Señor, por las demás personas de nuestras iglesias que tú conoces, Señor, de las necesidades primarias de todos los hermanos y hermanas que están en línea ahora con nosotros, Señor. Muchas veces uno no quiere pedir oración pública por cosas de las que se avergüenza, pero tú las conoces, Señor, y te pedimos que tú obres en cada una de estas necesidades poderosamente. Amén. Pedimos por la salvación de los familiares, de todos aquellos que están atrás de esta línea, Señor, que ya el hecho de que estén orando atrás aquí con nosotros demuestra el interés que ellos tienen de poder compartir el Evangelio con sus familiares, amigos, conocidos, Señor. Sabemos, Señor, que la mies es mucha, los obreros es poco, y Jesús quiere que oremos para que tú envíes obreros a su mies, Padre. Envía obreros, obreras a su mies, Señor. Personas que con todo el corazón quieran servirte, no por guadaño, no por ganancia deshonesta, sino, Señor, con un ánimo pronto, como dice el apóstol, Señor, con el deseo de que a otros pueda llegar la bendición del agua de la vida, como llegó a nosotros por gracia, Señor. De gracia hemos recibido y queremos dar de gracia. A ti sea la gloria, Señor. Hay 7 personas que nuestra hermana Marlene ha evangelizado, Señor. Pedimos que tú abras sus corazones, Padre. Hay muchas personas que han recibido las cartas que nuestro hermano Gastón ha hecho en nuestra iglesia. Abre su corazón. Otras tantas personas que nuestro hermano Fernando está ministrando, sobre todo de su país, de Bolivia, pero también otros, Señor, que él ha evangelizado. Que tú abras su corazón, Padre. Siguen mandando personas como lo estás haciendo en nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos a ser suficiente para poder ayudarlas, encaminarlas en la sana doctrina, en la verdad, que puedan conocer a Jesucristo como Salvador, que puedan crecer en Él, Señor. Dejo a mi Padre si quiere terminar estas oraciones, Señor, y te dejamos todo en tus manos, Padre, en nombre de Jesús. Paso a ti, papi, la palabra.
Sí, Señor, hemos dicho algunas cosas, te hemos pedido algunas cosas que nuestros hermanos han pedido, Señor. Sabemos que tú conoces todo, tú conoces, Padre Santo, aun cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Tú conoces, Señor, todas las cosas, conoces todas nuestras necesidades. Tú Amén. conoces, Señor, antes que vengan a la mente nuestra todo lo que necesitamos. Por eso, Señor, sabemos y que tú conoces todos nuestros corazones, los pedidos de nuestros corazones. Eres tú el que da el voler y el hacer, Señor. Por eso, Padre Santo, todas las cosas que nuestros hermanos han pedido, que te piden, te pido, Señor, si es tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad, que tú las concedas, Señor. Te lo pido todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Acá veo que también Vitel me ha pedido por su mudanza, Señor, que pueda hacerla bien rápido. Sabemos el estrés que eso produce, que también los hermanos y hermanas de la iglesia podamos darle una mano para aliviar ese trabajo, Señor, como lo hemos hecho con tanto y como lo han hecho conmigo. Y gracias por eso, Señor, que tú preparas los corazones y pedimos que todo pueda salir bien, que todo pueda ser hecho bien, que ella pueda tener un lugar muy bueno donde ir, Señor, mejor del de ahora y que pueda hacerlo todo rápido, sin problema, y que no esté estresada, que pueda descansar en ti, Señor. Sí, Señor. Y por sus trabajos, por sus trabajos. Dejamos todo en tus manos, Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el único a través del cual podemos tener entrada al lugar santísimo, Amén. a través de su sangre. Amén. Podemos venir al trono de la gracia para alcanzar socorro en tiempo oportuno, Padre. Te damos gracias por esto. Gracias por todo lo que tú has hecho. No queremos olvidarnos que, aunque hemos pedido tanto, tenemos más para agradecer que para pedir, Señor. Sí, Señor. Porque estábamos perdidos, porque estábamos ciegos, porque estábamos muertos, porque éramos tus enemigos, porque nos esperaba un futuro incierto para Sí, nosotros, Señor. pero muy cierto delante de ti. Tu justicia, Señor, tu ira, el estar lejos de tu presencia por la eternidad, el peor de los castigos, Señor. Sí, Señor. Tú que nos creaste para ti y nosotros que vivíamos alejados de ti, íbamos derechitos, justamente como pago de nuestras obras, para demostrar tu justicia al lago de fuego, a la muerte segunda. Y tú Sí, en tu Señor. gracia nos has llamado, Señor. Sí, Señor. Entonces hay tanto para agradecer. Sí, Y Señor. también tanto para agradecer porque has provisto para todas nuestras necesidades. De cada uno que está allí atrás, que es tu hijo, lo sé, tú has provisto para cada una de sus necesidades. En el momento justo, en el modo mejor, en el modo más conveniente. Y sabemos que a los que te aman todas las cosas ayudan a bien. Y todas esas cosas las has hecho para que nosotros pudiéramos crecer en ti. Por eso tenemos más para agradecer que para pedir. Amén. Te agradecen también nuestras hermanas, Vitelma, María Ángeles y todos los demás que están allí atrás. Señor, te agradecemos. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, muchos se han ido agregando. Claro, nosotros tenemos que abrir los ojos, leer. Delante del Señor están nuestras peticiones. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no porque sea una oración del justo ni porque sea eficaz, sino porque aquel que responde las oraciones es el Señor. Exacto, las oraciones se presentan como incienso al Señor. O sea, nada se pierde, nada se pierde. Todas estas oraciones quedarán para siempre, quedarán siempre en el cielo. El Señor las conoce para siempre. Así que son ofrecidas y serán ofrecidas todavía más adelante en el cielo, como incienso. Amén. Y ahora queremos hablar un poco bíblicamente de este tema que hoy nos invita, nos hemos propuesto hablar, porque he tenido la experiencia últimamente de hablar con hermanos y hermanas que están muy preocupados, porque ellos dicen, yo sé que he sido salvado por gracia, sé que el Señor me ha llamado, veo evidencias en mi vida, pero no alcanzo a vivir una vida de santidad como quisiera. Entonces, como dije antes, cuando hay un problema de angustia o un problema en nuestra vida puntual, y este es un problema puntual que yo creo que cada buen creyente, si podemos decir así, cada creyente verdadero, renacido, cada uno que tiene el Espíritu Santo, ha luchado o lucha. Yo lucho bastante, constantemente con esto, y creo que si ustedes son renacidos también, que es la frustración que produce el pecado, la caída en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que buscar en la palabra de Dios la solución a ese problema. Amén. Sabemos que la palabra de Dios fue escrita
sobre todo para mostrarnos la redención, el problema principal, pero también para capacitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que sea perfecto, dice la Escritura. Entendemos que esto quiere decir completo, ¿ok? Preparado para toda buena obra, es decir, para agradar a Dios. Amén. Y sabemos, como estudiábamos el lunes en el discipulado, en la casa de nuestro hermano y hermana Fernando y Miriam, en Schlieren, aquí en Suiza, en Zurich, la Gran Zurich, estábamos más estudiando, viviendo la vida cristiana, ¿no? Cómo vivir una vida cristiana. Nosotros sabemos que nosotros necesitamos la ayuda del Señor para todo. Ahí vimos que teníamos la salvación que viene de Dios, por gracia, no por obras, es una obra de Dios, y Dios nos mantiene salvados, porque la salvación es una obra de Dios, somos salvados. Ahora, cuando uno fue salvado, vive una vida de obediencia y desea vivir en el Espíritu. Si algunos de ustedes no tienen nunca el deseo de vivir en el Espíritu, probablemente nunca ha sido salvado. Eso no quiere decir que a veces los creyentes caen, y caemos, y caeremos. Pero hay una respuesta bíblica que nos da la tranquilidad, si de verdad han sido renacidos. Hay un tema que la Biblia enseña que nos da la tranquilidad y nos quita esa frustración que nos produce el pecado, al cual odiamos, porque dice en 1 de Juan que los que hemos nacido de nuevo no practicamos el pecado, es decir, nuestro estilo de vida no es una vida representada por el pecado. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre está muerto, dice Romanos, y también Gálatas, y Primera de Corintios. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Nosotros, dicen 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si tú estás frustrado por tu pecado, si te has alejado del Señor porque el acusador usa eso para bloquearte, si no predicas el Evangelio a tus amigos y familiares porque te sientes indigno, y de verdad lo eres, porque no puedes vivir una vida perfecta, aunque te estás esforzando de seguir al Señor, aunque te estás esforzando de estudiar su palabra, de orar, de vivir una vida lo más cercana al Señor, ¿cuál es la verdad bíblica que te puede dar una tranquilidad sobre este tema? Bueno, la verdad bíblica que yo te quiero proponer ahora, y después voy a dar la palabra también al Pastor Alberto, es esta. Es la respuesta a la pregunta: ¿por cuáles pecados murió Cristo? Es decir, ¿Cristo murió por los pecados tuyos desde antes que te convirtieras? ¿O murió por todos tus pecados? Cuando Él murió en la cruz, cuando tú te convertiste porque Él te llamó, ¿fueron pagados tus pecados pasados solamente? ¿O en la cruz de Cristo Jesús moría por todos los pecados de su pueblo? Y si uno analiza esta verdad a la luz de las Escrituras, va a encontrar una cierta paz de frente a la frustración que produce el pecado. Ahora leemos en Colosenses, si quieren leer, papi, por favor, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí hay una pequeña palabra muy importante. La palabra que está escrita aquí dice en Colosenses 2, 13 y 14, dice, perdonándoles todos los pecados. Todos los Amén. pecados. Amén. La palabra griega traducida todos aquí es paz. Y esta palabra significa en el original cada uno, todos, cualquiera de los pecados, totalmente, el todo, todas las cosas, todo, sin excepción. Esto parece apoyar la declaración de que todos los pecados, pasados, presentes y futuros,
fueron perdonados en la cruz. También apoya la afirmación de Pablo de que en el momento que creímos el Espíritu Santo nos selló, fue puesto como un depósito, una garantía de nuestra herencia. Dice en Efesios 1, 13 al 14, si querés leerlo por favor. Efesios 1, 13 al 14. El libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 13 al 14, dice así. Y él también, vosotros, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que es la arras de nuestra herencia. Que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En 2 de Corintios, fíjense, para confirmar lo que estoy diciendo, si Jesús cuando te salvó, cuando murió en la cruz, pagó solo por los pecados que tú habías cometido antes de ser creyente, o por todos los pecados, aún los que cometerás en futuro si eres hijo de Dios. Estamos analizando esta verdad, porque esta verdad te va a hacer poder enfrentar de manera distinta la frustración de frente del pecado. En 2 de Corintios 1, 21, capítulo 1, versículo 21 y 22, ¿qué dice? 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Aquí dice que nos selló, nos ha establecido como suyos y ha puesto su sello sobre nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? Y un sello tiene el propósito de autenticar la propiedad o la autoría, lo cual se demuestra sin ninguna duda. Es similar a una marca que alguien pone sobre una remera, sobre algún producto, es un sello. Y cuando Dios pone un sello, Dios no borra su sello. Amén. Dice Pablo que el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ok? Entonces, en Hebreos 10, 14, después te doy la palabra, papi. Sí. En Hebreos 10, 14 dice así, o 10, 12 al 14. Vamos a ver la oferta de Cristo, la ofrenda de Cristo, qué alcance tiene. Si era solo para los pecados que teníamos cuando no éramos creyentes, o si son para todos los pecados de su pueblo. Vamos a ver, en Hebreos 10, 12 al 14, aquí va a decir una verdad muy importante. Hebreos capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es interesante acá notar las veces que repite que es una vez. Habiendo ofrecido una vez, después dice para siempre. Un solo sacrificio. Cristo no muere en cada misa, como enseña la Iglesia Católica Romana. Cristo no muere cada año en la Pascua. No. Cristo murió una vez y para siempre. Es un sacrificio ofrecido para siempre, un solo sacrificio. Amén. Y después que hizo eso, dice que se sentó a la diestra de Dios, esperando hasta que se cumpla todo el propósito de Dios en este mundo, en esta universalidad que nosotros conocemos. Y después dice que con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados. Es decir, que la muerte de Cristo, podríamos estar mucho más tiempo aquí, pero la muerte de Cristo, ¿cómo funciona en el pecado del creyente? La muerte de Cristo hace sí que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sean perdonados. Amén. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, pero espera, Mirko, la Biblia no dice que los creyentes debemos confesar nuestros pecados. Sí, claro que sí. Pero fíjense cómo funciona la justificación delante de Dios. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en 1 Corintios 6.11 dice que, fíjense lo que dice 1 Corintios 6.11. Si podés leerlo, papi, por favor. En 1 Corintios 6.11 dice así. Primero habla de una lista de pecados que cometían los corintios
las personas de Corintios antes de ser salvadas. ¿Y después qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo Amén. puede perderse la salvación? Imposible. Dios puso el sello. Y aunque ellos antes eran avaros, idólatras, pecadores, borrachos, maldicientes, estafadores, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, porque eso es lo que dice antes, los versículos anteriores, pero dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo funciona la justificación? Funciona así. Funciona que Dios, cuando ve a un elegido, a uno que Él llamó por gracia, a uno que es parte de su pueblo, cuando ve a uno salvado, a uno regenerado, un creyente, como decimos, ya no lo ve en el espacio temporal de esta vida. Lo ve a través de Cristo en la eternidad. Amén. Y lo ve a Cristo en nosotros. Ve a Cristo en nosotros. Amén. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a cometer pecados, pero tenemos la certeza de que Dios nos justificó, nos declaró justos por la obra de Cristo. Amén. Entonces ya no ve a Mirko con su pecado diario, digamos, que sí lo ve, pero desde el punto de vista legal, delante de Dios, me ve justo porque ve a Jesús en mí. Amén. Ve la obra de su Hijo en mí. Entonces me ve como seré un día, me ve ya justificado. Amén. Él me ve a través de la óptica de afuera del tiempo. Dios puede ver la realidad de que Él me escogió por su gracia y te escogió a ti si eres su hijo antes de la fundación del mundo y te vio y te llevó al arrepentimiento y te llamó y ahora Él te ve justificado. Amén. Estas personas de Corintio eran ya habían sido justificados, ya habían sido lavados, Amén. ya habían sido regenerados. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esta verdad. Yo ahora te voy a dar la palabra a vos y después voy a seguir, si vos querés decir algo de este tema. No, sí. Bueno, ahora algunos pueden decir, pero espera, entonces yo fui justificado, yo he renacido, ya fui lavado, entonces ahora voy a vivir una vida de pecado, porque en tanto, ¿qué me importa ahora? Me dedico al pecado, a los placeres carnales. Bueno, no funciona así. Dice la Escritura, como leíamos y como acá me aporta una vez más Celeste, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, posicionalmente Dios nos ve en Cristo, justificado por la obra en la cruz, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Espíritu de Dios vino a vivir en nosotros. ¿Qué sucede ahora en el creyente? Bueno, el creyente se encuentra en una situación ambigua, porque se encuentra regenerado, justificado, santificado por la obra de Cristo, su espíritu ha revivido por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el soplo de Dios, a través de la obra de Cristo, y tiene el Espíritu Santo, pero continúa a vivir dentro de un compartimiento que es nuestro cuerpo, que tiende al pecado, que está acostumbrado a pecar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, si ustedes lo miran, fíjense en el versículo 21, se puede leer 7, 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, está hablando Pablo acá, que hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley distinta en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, ahí hay una pregunta, Pablo, después está la respuesta en el próximo versículo, pero no nos vamos a anticipar a la respuesta. Él encuentra la misma frustración que encuentran ustedes. El apóstol Pablo, uno de los hombres más piadosos que podríamos decir en las Escrituras, se encontraba con esta frustración que él quería servir a Dios, quería seguir a Dios, en el hombre interior se deleitaba en la ley de Dios, pero encontraba en sus miembros, en su cuerpo, algo que se rebelaba contra la ley de la mente. Y esto nosotros lo vemos en Gálatas, fíjense en Gálatas, fíjense en el libro de Gálatas, capítulo 5.
habla exactamente de lo mismo. En Gálatas capítulo 5, fíjense, desde el versículo 16, si puede leer, por favor, papi. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, nos quedamos acá. Miserable de mí, que encuentro que hay una lucha interior, y como decíamos el lunes, el peor enemigo del creyente no es el diablo, no es el mundo, soy yo mismo. Amén. Es nuestra carne. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Podríamos decir nuestra vieja naturaleza, que ya fue crucificada con Cristo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, el versículo 18, no estáis bajo la ley. Si podés seguir leyendo, por favor, el 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Hasta ahí. Atención. Si tú eres de Cristo, tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y también tú vas a tener el deseo de crucificar la carne. ¿Cómo funciona? En Santiago 1, que no lo vamos a leer para no ir largo, nos habla de cómo funciona el pecado. Y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. ¿No? Y después cayendo da a luz, como así una mujer embarazada da a luz un niño. Nosotros, cuando de nuestra misma concupiscencia somos atraídos, seducidos, digamos que en algún modo nos tentamos a nosotros mismos, si quisiéramos. Sabemos que también el diablo es tentador y el mundo nos tienta y todo, pero generalmente, si nosotros dijéramos stop o basta, el pecado terminaría, el proceso de pecado, de tentación y pecado. Pero nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra misma concupiscencia. ¿Y qué hacemos? Si continuamos alimentando eso, el pecado nace en nuestra vida. Pecamos. ¿Cómo funciona el pecado? Bueno, si tú tienes una planta en tu balcón, yo soy un experto destructor de planta, no queriéndolo hacer. Yo sé muy bien cómo destruir una planta. Bueno, eso es lo que hace el pecado. Si tú quieres que el pecado no sea destruido, tú lo alimentas y el pecado va a crecer. Tu santidad va a disminuir. Y vas a tener cada vez más frustración y te vas a ir alejando. Si tú quieres que el pecado sea destruido en tu vida, no tienes que alimentarlo. Si tú sabes que eres débil en una fase en tu vida, tienes que matar. La Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Y aquí dice que ha sido crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora tenemos que desear vivir en el Espíritu. Amén. Y para terminar mi parte, después doy la palabra al pastor Alberto, volvemos a Romanos 7 porque lo dejamos al último versículo, pero Pablo nos da una respuesta. Dice la respuesta en Romanos 7:25, después de que exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta en el 25, ¿cuál es? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Amén. 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 ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo. Entonces, recapitulando, si tú eres creyente, has sido salvado, la salvación no se pierde, ni aun con los pecados deliberados celeste. Los creyentes a veces pecan deliberadamente. Cuando en Hebreos 9 habla de eso, no está hablando de un creyente salvado, no está hablando de eso, el contexto era otro. El contexto de Hebreos 9, el hecho de que
aparentes creyentes que querían de nuevo volver a sacrificar cuando ya Cristo había muerto por sus pecados. Entonces, los creyentes a veces pecamos en modo deliberado, lo que no nos justifica. Cuando un creyente peca, la Biblia dice que Dios nos disciplina, y eso es señal de que somos salvos, porque el Padre disciplina a su Hijo. Si por el pecado se interrumpiera la relación filial de padre a hijo, la salvación se perdería, entonces la salvación no sería por gracia, sino por obras. Es Dios que nos salva, es Dios que nos llama, es Dios que nos mantiene salvados. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es buscar la santificación, porque eso agrada a Dios. No para ser hijos, sino porque somos hijos. Es como si nosotros nos adoptara el príncipe de Mónaco y, y nosotros tendríamos que aprender todo el bon ton de las monarquías. Yo no los conozco. Yo ahora, por ejemplo, estoy sentado con los pies arriba del palo de la mesa, quizás me estoy moviendo en un modo que no debería hacerlo. Tendría que aprender a hablar primero, agarrar el tenedor con la izquierda, pinchar la carne, pasarlo a la mano derecha, meterlo. Tendría que aprender todas las reglas de los monarcas, todo el bon ton que ellos tienen. Tendría que vestirme en un modo cuando estoy delante de una reina, etcétera, o delante de un rey, saber qué decir, cómo saludar, cómo caminar, cómo vestirme. Bueno, esa es la santificación para el creyente. Nosotros pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, y ahora tenemos que aprender qué es lo que le agrada a Dios. Ahora yo ya dejo de hablar y ahora te doy la palabra a vos si vos querés agregar, decir algo, compartir algo. Es poco, lo único, ya el pastor Mirko ya explicó bien que la salvación no se pierde. Si Dios te llamó, si el Señor te llamó y tú eres un creyente, el Espíritu Santo habita en ti, tú ya eres del Señor, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Él es el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora debemos hacer lo que Él quiere, porque es nuestro Señor. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Y el Señor Jesucristo nos libró, nos pasó de su reino, del reino de Satanás, a su reino de gloria. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora, la particularidad que dijo el pastor Mirko es esta. ¿Cómo podemos huir del pecado? Verdaderamente no podemos huir del pecado, porque Pablo dice que él veía en su cuerpo que habitaba el pecado, ¿no? Por eso tú te pones mal cuando dices quiero vivir una vida santa. ¿Qué es vivir una vida santa? Una vida santa apartado del pecado. Pero vamos a vivir acá en el mundo. El pecado es alrededor nuestro. Los viejos monjes de la Edad Media dijeron, nos vamos a alejar del pecado. Hicieron esos, digamos, se apartaron del mundo, hicieron sus santuarios, ¿no? Donde ellos vivían ahí adentro en oración, vivían totalmente apartados del mundo. Aún yo conocí un lugar como eso, donde le llevaban la comida y tenían una especie de molinete que los sirvientes le ponían la comida ahí y ellos ni siquiera miraban a los sirvientes, lo daban vuelta y metían la comida adentro. Pero esa no era una forma de alejarse del pecado. Y te digo por qué. ¿Dónde estás luchando vos? ¿Cuál es la lucha que tenés con el pecado? La lucha que vos tenés con el pecado, ¿pensás que es en tu empleo? No. ¿Pensás que es en tu casa o con tu familia, si son incrédulos? Esa no es la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado se desarrolla en un lugar muy especial, en tu mente. Esa es la lucha. La lucha, el campo de batalla contra el pecado es tu mente. ¿Por qué? Porque la carne te presenta todas las concupiscencias, te presenta todo lo que la carne quiere. Nuestra carne, nuestro viejo hombre, está crucificado en Cristo, junto con Cristo. No es que nosotros tenemos dos naturalezas dentro nuestro, como a veces vemos por allí que te presentan el ángel y el demonio que vive dentro de ti. No, dentro de ti habita un nuevo hombre, si sos creyente, el nuevo hombre en Cristo, pero habitamos en la carne. Es como habitar, y algunos habrán vivido
muchos años, gente nueva, no viejo, en un conventillo. Nosotros vivimos en un conventillo, la carne del conventillo. Y nosotros estamos viviendo en un lugar que estaba contaminado, que el Señor limpió, pero todavía tenemos tendencias. Y entonces vamos a vivir en la vida acá en el mundo siempre rodeados de pecado y con tendencias a pecar. No te desanimes, no te desanimes. Para eso tenés la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios te dice, si tú dices que no tienes pecado, mientes. Primero de Juan 1, 8 al 10. Primero ¿no? de Juan 1, 8 al 10. Mientes. Pero tenemos una salida perfecta que el Señor nos dio. Confiesa tus pecados a Cristo y el Señor Jesucristo, que es fiel, te limpiará de todo pecado. Amén. Y tendrás perfecta comunión con Él. Así que la solución está. No te tienes que deprimir. Debes corregir y debemos corregir nuestra vida. Caímos acá, confesamos nuestros pecados, seguimos adelante. Vamos a volver a caer. Confesamos nuestros pecados y vamos a volver a caer. Pero tu salvación y mi salvación pertenece a Cristo. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, mi Padre me los dio, o sea, a nosotros. El Padre nos dio a Cristo. Y mi Padre es más poderoso que todo. Amén. Ninguno nos arrebatará de su mano. Amén, amén. Y lo que él citaba era 1 de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Amén. y acá está hablando a creyentes, esta no es la confesión para salvación, no es la confesión de arrepentimiento así llamada. Acá habla creyente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que ya fueron pagados, todos, aún los que haremos en el futuro, Amén. por la cruz de Cristo, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice, y alguno podría decir, pero entonces voy a pecar de nuevo. ¿Y qué decía Pablo en Romanos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, ¿no? Y aquí dice lo mismo el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas, 1 de Juan capítulo 2, 1, os escribo para que no pequéis. Lo está diciendo para que no pequemos. Amén. El hecho de que Dios nos perdona los pecados es una invitación a no pecar. No porque Dios nos perdona voy a pecar, no, es lo contrario. Porque Dios en su gracia mandó a su Hijo que tuvo que sufrir en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Cómo yo voy a añadir pecado a esa cruz? Aunque ya pagó. Pero en algún modo, si peco en futuro, esos pecados también fueron pagados por Cristo, ¿comprenden? Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si lamentablemente has caído, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces nuestra comunión puede ser restablecida. Amén. Amén. Si no querés agregar nada más, yo voy a empezar a leer algunas cosas que han escrito. No, algunas preguntas. Le robé el teléfono a Génesis. Aquí, por ejemplo, Danisa hace leo lo que ella escribió. Dice, creo, y estoy de acuerdo, esto también, ahora vamos a entrar un poquito en esto. Creo que lo opuesto de confiar en Dios se manifiesta en algunas de esas dos actitudes. Angustia o frustración, porque nos afecta y produce disgusto o enojo por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Por eso lo considero pecado, porque primeramente cuando estamos presos en frustraciones, mostramos y creemos que Dios no puede cuidar de nosotros y que no lo hará en otras circunstancias. Y la verdad es que Él prepara todas las circunstancias para gloria de su nombre y beneficio de su pueblo, sea para llamar nuestra atención o para ayudarnos a crecer en un área específica. Estoy de acuerdo, Danisa, yo creo que el pecado nuestro nos hace depender más de Dios. Si nosotros llegáramos a una santidad tal, que algunos hermanos creen esto, pocos, pero algunos creen que se puede llegar a la tierra a una santidad tal que ya un creyente no peca más. Yo creo que eso es antibíblico, pero conozco pastores, iglesias y denominaciones que lo enseñan, que sé que un creyente puede llegar a una santidad muy alta y disminuir grandemente sus pecados, pero creo que nuestros pecados, y esto no lo justifica el pecar, pero nos ayudan a ser dependientes de Dios, y una vez más, como decía el pastor Alberto, tenemos que arrepentirnos
Así como nos arrepentimos para salvación, nos arrepentimos los creyentes para comunión, para estar en comunión con Dios. Y ese arrepentimiento y ese pecado nos recuerda nuestra condición, nos recuerda el Evangelio. Por eso que decía Lutero que cada día tenemos que predicarnos el Evangelio, porque cada día nos olvidamos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, ese pecado, esa reprensión de Dios, esa disciplina y esa frustración que nos produce el pecado, nos hace depender de Dios. No sé si interpreté bien tu idea, pero creo que sí, estoy de acuerdo. No quiero decir que con esto esté exenta, pero entiendo que no debo tomar estos pecados a la ligera o minimizarlos como simples reacciones para enfrentar los acontecimientos difíciles de este mundo. Ahora, la pregunta que ella hace es, ¿debemos aceptar la frustración como parte de nuestro temperamento? Es muy difícil para explicarlo esto, pero yo te doy una idea más o menos. Yo tengo un amigo que me enseñó y me dijo, mira, yo pienso que yo soy una porquería, soy la peor basura, soy el que menos sabe, no sé nada. Si comenzás por ahí, comenzás bien, porque si nosotros empezamos a pensar que nosotros somos superiores, algo así, no, nosotros no somos superiores ni en lo mal ni en lo bien. O sea, si yo me autoconvenzo, bueno, yo soy así, caigo porque yo soy débil, porque no, eso no lo tenés que pensar, si es eso lo que interpreté. Yo tengo que pensar esto, yo soy el peor de todo, el peor, Dios eligió lo peor, pero ahora soy un hijo de Dios. Amén. Soy un hijo de Dios. Vos, no importa que la gente te considere lo que te considere, nosotros tenemos que glorificar a Dios por medio de lo que hacemos. O sea, tenemos que buscar de hacer lo que con las capacidades que el Señor nos dio. Entonces, no tenés que ni acusarte, ni tenés que pensar que lo que te sucede a vos es porque sos débil. Absolutamente no. Nosotros tenemos que pensar que sí, el Señor nos tomó de la parte peor del mundo y nos hizo hijos suyos. No es que buscó lo mejor, lo peor del mundo, donde éramos, donde estábamos. El Señor nos rescató y ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿tenemos dificultades? Sí, tenemos dificultades, pero que las dificultades no te tienen que vencer. O sea, a ver, si yo entiendo bien la pregunta, Porque porque es un poco ambigua, quizá es un poquito... yo creo que no tenemos que aceptar la frustración, porque como tú decías en tu mensaje al inicio, yo creo que la frustración de por sí, si la frustración nos bloquea en nuestro crecimiento cristiano, o si nos hace, como he escuchado esta semana, de creyentes que se han alejado del Señor porque tienen un pecado que se reitera en su vida, entonces ahí se está dando la victoria al enemigo y no se está haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que no hay que aceptarlo como frustración, sino arrepentirse, pedir perdón a Dios, cada día arrepentirse y después vivir en la condición real. ¿Cuál es la condición real delante de Dios? Que hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido regenerados, ¿no? Y ahora, ¿para quién vivimos? Para Él. Si dejamos que la frustración sea lo que caracteriza nuestra vida, no, lo que debe caracterizar nuestra vida debe ser santidad. Amén. La búsqueda de la santidad, la búsqueda de la santidad, la búsqueda del Señor. Ahí tenemos, y no me quiero olvidar, tenemos que mandó saludo a la señora Luz. Y hermana, oramos por ti y por tu familia y vamos a volver a hablar. Señora Luz, hermana Luz, oramos por ti. También tenemos a Patricia, que pidió por la iglesia de Perú, que ya habíamos dicho, que no se dejen engañar por los presuntos apóstoles. Y por Elizabeth Funes, hermana Elizabeth Funes, nos estás mirando de Estados Unidos, de Texas. Tenemos que orar también por tu abuelita. Y le das nuestro saludo también a tu esposo Jorge. Ya lo respondí, lo de Marlene lo vimos. Por Clara Mesa, claro, solo Jesús nos libera, hermana. Claro que así es. La liberación, dice en Juan 8, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo nos puede liberar. Y ahora la pregunta de Viterma, yo te la leo y vos respondés. ¿Sigue siendo un hijo de Dios basura cuando Dios lo recibió como hijo?
Bueno, aparte que el hecho... A ver cómo, A ver, a ver, quizá. el hecho de que las personas sean basura, no podemos decirlo así, No, no podemos ya decir, entiendo, ya pero entiendo. sí el hecho de que nuestras mejores obras, si no están en Cristo, son como basura, eso sí. El asunto es así, Vitelma. El tema es así. Yo dije que nosotros fuimos rescatados de la basura, porque lo dice la palabra de Dios cuando dice que de lo peor del mundo nos tomó el Señor. Eh, claro que no somos más basura, somos hijos de Dios ahora. Pero si yo tengo que vivir una vida santa, yo me debo considerar más bajo que todos. ¿Cómo puedo vivir una vida santa si yo pienso que soy el mejor? No, el Señor Jesucristo nos enseñó que Él mismo dijo que Él vino acá como siervo. Él se consideró lo peor, Él murió como mueren los asesinos, como mueren los delincuentes, murió en una cruz. Él no quiso exaltarse a sí mismo, por eso nosotros no nos tenemos que exaltar a nosotros mismos, pero no somos basura, ahora somos hijos de Dios. Pero para vivir una vida santa tenemos que considerar a los demás como superiores a Y nosotros. podemos repetir lo que decía Pablo en el libro de Filipenses, si quieren acompañarnos, el libro de Filipenses. Y a propósito, los que tengan que ir a dormir, los saludamos, vayan. Nosotros vamos a seguir respondiendo las preguntas y después vamos a hacer una última oración. Si tienen pedidos finales, por favor, mándenlo. Si tienen preguntas, mándenlo. Pero podemos repetir lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, después de que él habla de todas las cosas que a él lo caracterizaban en su vida, que eran excelentes para su tiempo y en su lugar. Después de decir que él tiene muchas cosas de que confiar en la carne, capítulo 3 de Filipenses, ¿no? Él dice, se considera el octavo día, versículo 5, 3:5 de Filipenses, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se autodefine irreprensible, interesante, porque él después en otro lado dice que era el peor de los pecadores. Fíjense qué interesante. O sea que él no vivía una vida antes de Cristo en su vida que la caracterizara con el pecado que el mundo ve como pecado. Pero él vivía una vida de hipocresía, una vida de legalismo, una vida de buscar la salvación por obras. ¿Y qué pasó él? Dice, pero cuántas cosas, cuando el Señor lo llama, pero cuántas, en su camino a Damasco, cuántas cosas eran para mí ganancia al ser estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y yo creo que este es el camino de la santificación. Cuántas cosas que son para nosotros aún, no los pecados evidentes, porque eso es evidente que tenemos que quitarlo, pero aún esos pecados, esas cosas, esos deseos carnales, que a veces hasta parecen buenos, pero van en contra de la voluntad de Dios. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Amén. después dice, no que lo haya alcanzado ya, el versículo 12, capítulo 3 de Filipenses 12, ni que ya sea perfecto. Ninguno de los creyentes vamos a ser perfectos. Entonces, si tus pecados te frustran y te bloquean, harás mal, porque aún el apóstol Pablo dice, todavía no lo alcancé, pero prosigo. Si estás frustrado, arrepiéntete, pide perdón. Cristo ya pagó por tus pecados. Amén. Confiésalo y prosigue para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Fíjense, qué maravillosa conclusión de este tema. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. No hay espacio para la frustración por el pecado. Hay espacio para el arrepentimiento. Hay espacio para la confesión delante de Dios. Hay espacio para recordar que nuestros pecados fueron crucificados con Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz, que ya no queremos vivir según la carne, sino según el Espíritu, aunque a veces, como en Romanos 7, en este cuerpo miserable, gemimos, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo logro? Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando, versículo 14, lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. Como Dios perdonó nuestros pecados y lo tiró al fondo del mar, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Amén. Que esta sea tu actitud, Amén. hermana, hermano, amado del Señor. Y si hay alguien allí que nunca ha conocido el Evangelio de Jesús, esto no es para ti. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Amén. Creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Pedirle a Dios que te salve. Dice Romanos 19, 8, dice, más que dice la palabra acerca de ti, de tu boca y de tu corazón esta palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor quiere decir que Él va a ser tu rey en tu vida, que eres el Señor de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús vivió una vida perfecta, justa, santa de verdad, no como la nuestra, y murió en la cruz para pagar por los pecados de aquellos que iban a creer en Él, y resucitó para demostrar que Dios aceptó su ofrenda, y que ahora está disponible a todo aquel que lo pide, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, continúa Romanos 10, 9 al 11. Todo aquel que le pide, se arrepiente de sus pecados, lo hace su Señor, Dios te salva. Y entonces puedes ser una nueva criatura y entonces podrás experimentar de lo que estamos hablando. Amén. Exacto, Diego, hay que confesar los pecados. Claro que sí, los creyentes deben de confesar los pecados. Pero siempre recordando que nosotros confesamos y Dios ha olvidado. Dios ya pagó. Dios ya nos ve perfectos en Cristo. Y nosotros debemos confesar para restablecer nuestra comunión, digamos, parcial con Dios. Tenemos que hacerlo. Y lo vamos a desear. Si uno es hijo de Dios, desea confesar el pecado. Desea de todo corazón. El Señor no nos deja en paz hasta que no confesamos nuestros pecados. Y después entonces, cuando confesamos los pecados, no queremos repetir ese pecado. Aunque a veces, repitamos, 7 veces cae el justo, dice el proverbio, y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. A ver, sí, Viterma dice que no lo dice ella, sino por otras personas, sí lo sé, que ha escuchado. Saludamos también a Sabrina. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien más tiene algo más que comentar o decir, o quiere especificar. Y si no, nosotros vamos a hacer una oración final de despedida. Ya estamos llegando a la 1:30. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Hoy ha sido un tema largo, prolongado, pero por favor, compártanlo si quieren en sus muros, porque yo creo que este tema puede ayudar a muchos hermanos y hermanas que están frustrados con sus pecados. Ahora, el pecado va confesado. El pecado no representa el estilo de vida de un creyente. Si hay un pecado que se repite seguido, hay que matarlo. Todos los pecados hay que matarlos. No tenemos que alimentar nuestra concupiscencia, no tenemos que darle de tomar al pecado, a la concupiscencia. Y sí tenemos que recordar, cuando estamos frustrados y ya hemos pecado, ¿qué hago ahora? ¿Me quedo bloqueado en mi pecado, en mi frustración? ¿Hago, como dice Danisa, de algún modo, de la frustración mi estilo de vida? No, absolutamente. Repito lo que dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Podríamos decir que después de la confesión del pecado no hay frustración, hay una extensión hacia lo que está delante. Esto es la santificación. Amén, amén. Así que no se deben deprimir, porque estamos en un mundo totalmente rodeado de pecados y también nosotros tenemos tendencia al pecado. Pero como dijo el pastor Mirko, no debemos alimentar el pecado. Yo sé que quizás acá puede haber personas que puedan tener debilidades, todos tenemos debilidades. Y las debilidades se corrigen con la fortaleza del Señor. O sea, quizá haya acá en gente que nos está viendo, quizá haya algunos con tendencias homosexuales, haya algunos con tendencias a hacer, digamos, cosas que no son buenas. No tenemos que alimentarlas, tenemos que apartarnos de eso. Es la única forma. Y de orar al Señor que nos fortalezca para evitar esas cosas. Tenemos que vivir una vida de santificación, lo que nos mandó a hacer el Señor. También aquí nuestra hermana Marlene nos invita a recordar que nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Claro que sí. Muy importante. Muy importante. Recordarnos de dónde nos sacó el Señor. Que por eso yo decía que lo mejor que podemos hacer para llevar una vida de santificación
es saber de dónde venimos. Porque si yo sé de dónde vengo, ya estoy eliminando algunas cosas. Estoy eliminando el orgullo, estoy eliminando la envidia, estoy eliminando el querer ser más que otro, estoy eliminando el egocentrismo, que son todas esas cosas que alimentan las dificultades nuestras, el egocentrismo. Si uno es egocéntrico, eso te genera toda una serie de pecados alrededor, de la cual caemos siempre. Por eso, yo soy el mejor, si yo digo esto, ¿no? Yo soy el mejor, soy el más bravo, soy el que mejor hace las cosas, eso me va generando el orgullo, me va generando un montón de dificultades. Pero si yo parto y digo, mira, yo soy una basura, no sé nada, sé de dónde me sacaron, sé de dónde me tomó el Señor, entonces ya empiezo bien. Yo sé que soy hijo de Dios, yo lo sé. Y yo sé que para el Señor soy importante, pero a mí mismo me tengo que decir, como Pablo dice, que pisotea su orgullo, lo que uno es, lo considera basura. Entonces eso te da un plus en la, digamos, en la victoria de, contra el pecado. Bien, aquí hay más comentarios, por ejemplo, Celeste, ahora lo vi en WhatsApp, porque yo no estoy mirando mi WhatsApp. Ella quería decir que no hay nada, no tiene que haber nada de frustración. Está en Rosario, la hermana, mi prima. Tenemos que tener un carácter semejante de Dios, que en nosotros se refleje en los dones del Espíritu Santo como mansedumbre, paz, benignidad. Claro que sí, el Espíritu Santo produce eso y no debemos frustrarnos. Debemos arrepentirnos del pecado y vivir una vida de santidad. Claro que sí, Celeste. Y después María Ángela está haciendo una pregunta teológica interesante, quizá hoy no podamos responderla completamente, pero es muy claro. La pregunta es si nosotros nacemos, cuando nacemos físicamente, si nacemos con pecado. Y la Biblia es muy clara sobre esto, que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora te estoy buscando el versículo que lo avala. Ahora te voy a decir cuál es el versículo. En el Salmo 51, capítulo 5, versículo 5, Génesis, acá te dejé sin esto. Salmo 51, 5. Fíjense. Algunos nos piden que nos quedemos. Yo no tengo problema en quedarnos. Quien quiera irse a dormir puede ir. Salmo 51 dice así. Fíjate, He María. aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no es pecado del acto sexual, eso, No. sino que todos somos pecadores y entonces cuando es que generamos un hijo, lo generamos con pecado. O sea, le tramandamos, le hacemos heredes de una naturaleza corrupta y de un espíritu muerto. Es por eso que Jesús tuvo que nacer de una virgen, para que no recibiera esa herencia. Es muy interesante tu pregunta, María. Ahora, la respuesta parece muy simple, pero en realidad tiene que ver con muchas más cosas. Porque, por ejemplo, podríamos hablar del tema de la salvación de los niños. Si un niño muere con 3 años, 2 años y todavía no comprende el bien y el mal, ¿qué sucede con esa alma? Bueno, eso quizás lo veremos otra vez. Pero quiero decir que nacemos con pecado es indudable. El capítulo 51 o el Salmo 51, el versículo 5 dice que he sido formado en maldad. Y dice que en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros ya nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, tendiente al mal y con un espíritu muerto. Mira, y vos lo habrás experimentado, ¿no? Si tú tienes hijos chicos o has tenido hijos chicos, tú no le tienes que enseñar a hacer el mal, ya lo saben. Ya cuando nacen, lo primero que hacen es el mal. Vos le tenés que hacer el bien, le tenés que enseñar a hacer el bien. Así que un chico, ¿qué es? Cuando nacen, apenas empieza a desarrollarse, ¿cómo es? Es ambicioso, orgulloso, quiere todo para él, tiene todas nuestras cualidades, o sea, las cualidades con las cuales tenemos que vivir. O sea, tenemos que luchar con el pecado. Ellos todavía no tienen que luchar con el pecado porque lo desarrollan normalmente porque nacieron así. Así que sí, un niño cuando nace con la naturaleza corrompida, como la nuestra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que haya compartido algo? Bueno, entonces vamos a hacer, claro, Patricia, nuestra hermana Patricia dice que no somos nada sin Dios, indudablemente.
Indudablemente, el hombre fue creado por Dios y necesita de Dios, y sin Dios no es nada. Y como dijeron los discípulos a Jesús, cuando Jesús les dijo si querían irse después de que él había hablado una palabra dura, un evangelio duro, no un evangelio acomodaticio quien tenía delante, sino un evangelio puro y real, ¿quieren irse ustedes también?, dijo Jesús. Y Pedro que dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Y qué sería de nosotros si no fuera por Jesús? ¿Qué sería de nosotros si por la gracia del Padre el Hijo no nos hubiera salvado y el Espíritu Santo no nos hubiera besado con su sello eterno, con esta garantía? Amén. Y hay una canción que les recomiendo de Marcos Vidal que se llama así, ¿qué sería de nosotros? Muy, muy hermosa canción. ¿Alguien más tiene algo para decir o algo para comentar? Si no, vamos a hacer una oración de despedida, invitándolos a que compartan en sus muros esta hora. Puede ser que el Señor use esto para su gloria en otras personas, en otros lugares. Yo lo he compartido en distintos muros. Me he hecho amigo de muchos grupos en Facebook, aunque son grupos desastrosos. En cuanto a la doctrina, me he hecho amigo de muchos grupos para poder poner esta sana doctrina aquí, para poder compartir con otro el Evangelio, para que sepan que hay una luz. Los invitamos a nuestra iglesia. Si ustedes están viendo esto aquí en Zúrich, en la zona de Zúrich, nosotros nos llamamos, nuestra iglesia se llama ABC, que está por Asamblea Bíblica Cristiana. Nos reunimos en la Benthalerstraße 293, Benthalerstraße 293. Esto es en Zúrich, creo que es 8046, pero en Zúrich, estamos en Zúrich a Folter, estamos a 4 minutos en bus de la estación de tren Zúrich-Oerlikon. Así que si usted llega a Oerlikon, es muy simple llegar a nuestra iglesia. Nosotros nos reunimos los viernes a las 20:30, tenemos estudio bíblico, y los domingos a las 10:30 por la mañana. Después muchas veces nos quedamos, tomamos café, tenemos comunión, es un buen tiempo de ágape. El domingo pasado tuvimos el almuerzo, que lo hacemos una vez al mes celebramos la Cena del Señor. Este domingo, si Dios quiere, vamos a tener el curso para los nuevos miembros, los que desean ser nuevos miembros, así que si usted está buscando una iglesia sana, venga y puede escuchar cuál es el curso para la membresía en nuestra iglesia local. Además tenemos células en la casa de Fernando, tenemos células los lunes, que las lleva adelante generalmente nuestro hermano Esteban, que ahora está en Medellín, oramos por él, eso es generalmente a las 20 horas en Schlieren, y también hay células en casa de Patricia o de Heidi, en la zona ahí de Genk, en Zürich-Genk. Y si Dios quiere tendremos nuevas células, oramos por eso, oramos por nuevos ministerios, estamos evangelizando, estamos tratando de compartir con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros, nuevas personas están llegando, nuevos dones están siendo proporcionados a la iglesia y poco a poco iremos poniéndolo en funcionamiento lo más rápido posible para que el pueblo de Dios pueda ser bendecido a través del Espíritu Santo y estos dones que tienen nuestros hermanos y hermanas. Por último les digo, el sitio web de la iglesia, tenemos un sitio web que aunque no está muy actualizado, allí pueden encontrar las indicaciones para llegar al templo o al lugar de reuniones. El sitio web es www.abcsuiza.com. Y igualmente, si tú nos estás viendo de Italia, ¿no? Alguno que ha compartido digamos, este video y quieres también acercarse a nuestras iglesias, escribe allí que te vamos a mandar la dirección. Te vamos a mandar la dirección de Udine, de Pordenone, son 2 iglesias allí, y también si tú nos estás viendo en Estados Unidos, de Texas, también escribe, te vamos a dar la dirección de la iglesia de las Buenas Nuevas, que está en Keddie, cerca de Houston, y también pueden tener una iglesia buena con sana doctrina. En cualquier lugar del mundo que el Señor haga llegar este video, si nos estás viendo y no sabes dónde congregarte, escríbenos. Nosotros tenemos red de amigos, iglesias, pastores, y sabemos que seguramente te podremos en algún modo hacer saber de alguna iglesia sana, donde tú puedas aprender la sana doctrina, donde puedas congregarte, donde puedas tener comunión con otros. Amén. Oramos por eso. Vamos a hacer una oración final. Ahí Marlene y Héctor dicen que no merecemos nada. Hemos sido salvados por misericordia divina y somos felices. Ellos están felices y nosotros también estamos felices. Amén. De que Dios nos ha salvado de su gracia. No hay más nada. Y no, Génesis. Muchas gracias, Génesis, por toda su ayuda. Gracias, Génesis. Está durmiendo, está muy cansada, para la gloria de Dios.
estaba levantado muy temprano, pero nos estuvo aquí escribiendo los comentarios y todo. Le agradecemos a todos ustedes que están desde allí atrás y vamos a hacer una oración final. El pastor Alberto, había algunos pedidos todavía ahí, la iglesia en Perú, por la abuela de Elizabeth. Si había algún otro pedido, creo que no. Bueno, si hay algún otro pedido, el Señor lo sabe. Disculpen si nos olvidamos de algo, si no leímos algo, pueden seguir escribiendo o escribiéndonos en modo privado. Si quieren escribir a mi WhatsApp, el número de Suiza es 0041, eso es el prefijo, y mi número es 076-409-1483. Si no pudieron escribirlo, vuelvan para atrás el video y lo van a poder copiar. Una cosa, tanto yo como mi esposa vamos a estar volviendo a Italia el lunes que viene. Así que les pido que oren por nosotros. El lunes que viene volvemos allá a la provincia de Udine y volvemos Mucho a trabajo la en la iglesia iglesia, nuestra. ¿no? Vamos a tener algunos bautismos, vamos a tener alguna reunión especial, así que le pido que estén orando por la iglesia Asamblea Bíblica Cristiana de Udine. En Udine, ¿eh? Escucharon alguna vez el equipo de fútbol udinese, en esa zona están ellos, el Friuli, muy cerca de lo que era la ex Yugoslavia, que hoy en día es Eslovenia, muy cercano de allí, cerca de Trieste. Allí están ellos con una obra, oremos por ellos, ahora van a tener mucho trabajo. Y vamos a ver quién estará aquí conmigo el próximo miércoles, quién Dios Una sorpresa. suplirá. Veremos, quién sabe, solo el Señor sabe, ni nosotros lo sabemos. Bueno, vamos a hacer esta última oración, papi, por favor, Sí. y después nos vamos a despedir. Señor, amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Y por eso, Padre Santo, nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que anunciar el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo te reconcilia con el Padre Celestial. Lo tenemos que anunciar. Y te damos gracias, Señor, por ese ministerio, porque nosotros estábamos en el reino de Satanás, éramos esclavos de nuestro pecado, éramos esclavos de Satanás, pero el Señor Jesucristo nos sacó de ese reino y nos puso en su reino de luz. Y por eso, Padre Santo, tenemos que anunciar las maravillas y tenemos que anunciar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso, Padre, guíanos, guía a todos los hermanos, guía a todas estas iglesias que hemos dicho, ¿no es cierto?, donde se predica tu palabra, hacer tu voluntad en cada momento. Y te agradecemos todo, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y te pido, Padre, por las iglesias en Perú, que no se dejen engañar, y por nuestra hermana Elizabeth Funes, por su abuelita Rosa, por favor, que tú la ayudes en sus necesidades, no sé si espirituales, o lo que sean, de conversión, o lo que tú sabes que sea, que tú obres en su vida. Gracias por cada uno de los hermanas y hermanos y amigos y amigas que han escuchado, que han estado con nosotros orando, Señor, y te pedimos que esto nada que hemos hecho para tu gloria, Señor, tú los puedas usar para eso, para glorificarte. Y si en tu misericordia quieres salvar a alguien o hacer que algún hermano se arrepienta y vuelva a ti y no se frustre por su pecado, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor, todas las gracias. A ti la gloria por siempre. Gracias por todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Tengan buenas noches, buenas tardes, buen día o lo que sea. Bendiciones.